dos líneas, los de la circuncisión Ujú. y ¿cómo le llamaban a los demás? Los caminos, cristianos. Le llamaba los de la incircuncisión y los de la circuncisión. O sea, en pocas palabras, los circuncidados y los no circuncidados. ¿Okay? Pero esa era una actitud de los judíos, no era de los gentiles. Ellos no tenían ese problema. Por eso aquí empieza a surgir un problema. Empieza la gente moderna a tener el problema de que se estaban predicando dos evangelios. El evangelio que predicaba Pablo a los judíos, Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Y yo tuve a alguien en la iglesia que estaba pensando así, me lo tuve que agarrar y decir, no hay dos evangelios. Porque Pablo en Gálatas dice que si alguien predica otro evangelio del que yo he predicado, sea maldito, aunque venga del cielo mismo. Así que Pedro no estaba predicando otro evangelio. Su actitud era incorrecta, ¿okay? Pero no estaba predicando otro evangelio. El evangelio de Pablo y el evangelio de Pedro era el mismo. La salvación es por fe, por la gracia de Dios, por misericordia, porque Cristo murió por usted. Ese es un regalo de Dios. No se vende y no se compra. Es un regalo. ¿Okay? Y este era importante. Por eso era importante entender estas expresiones de las Escrituras. No habían dos evangelios, no habían dos mensajes. Los apóstoles judíos no predicaban un mensaje a los judíos y Pablo, que era de los gentiles, no predicaba otro mensaje a los gentiles. No. Por eso cuando él va al concilio, ahí se llega a la conclusión que el mensaje es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Ese es el evangelio. Por eso todos tenían que predicar lo mismo. Ahora, lo curioso es esto. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas y le cuenta la historia que está pasando aquí, ya había pasado el concilio, que fue en el año 50. ¿De acuerdo? Ok, ¿en qué año más o menos se convirtió Pablo? Pedro, ¿en qué año se convirtió? Pedro. ¿En qué año? 30. Bueno, fue cuando empezó a seguir a Jesucristo. Pero recuerden que la salvación es hasta que Cristo muere, porque Él ya da su vida por nosotros. Ok, vamos a poner del año 33. Redondear, ok. 33. Este acontecimiento debió haber pasado en el año 52-53. Ahora, del 33 al 53, ¿cuántos años tenía Pedro como cristiano? Tenía entre 20 años como cristiano y todavía tenía ese dilema. Todavía tenía ese problema. 20 años. Y apóstol, y todavía no entendía lo que era el evangelio. Qué tremendo, ¿eh? Y no lo podemos ocultar porque está escrito. Ya. Él fue el que predicó en el Pentecostés. Ya se habían convertido 5,000. Ya se habían convertido en 5,000 y luego 3,000, 5,000 y todo. Y ya habían pasado casi 20 años de esto. 20 años. Pero recuerda, la mentalidad de Pedro era una mentalidad judía. Y Dios tenía que trabajar en esa mentalidad judía. Tenía que quitarla, transformarlo. Pero pasaron 20 años para que Pablo lo regañara. Por eso me sorprende a mí que hay una iglesia que quiere decir que su líder espiritual es Pedro, que fue el primer papa. Quisiera mostrarle todo esto, que tenía un gran problema Pedro todavía. Pablo tuvo revelaciones de Dios tremendas. Cada revelación era un misterio revelado, porque ahora ya no es misterio, porque ya ha sido revelado y nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Que Dios iba a mandar a Cristo a morir por los gentiles. Claro, cuando dice misterio o revelación, es porque no estaba en el Antiguo Testamento, sino que fue nuevo, ¿verdad? Mire, había cosas en el Antiguo Testamento que ellos no entendieron hasta que Dios se los reveló, ¿okay? Como el tabernáculo, como el Cordero de Dios que mataban en la fiesta de la expiación, ¿recuerdan? El sacerdocio.
todo eso ahí estaba escrito, pero no entendía la profundidad hasta que Dios le reveló. Por eso cuando leemos el libro de los Hebreos, podemos entender muy bien todos esos misterios de por qué lo llevaban a cabo. ¿Ok? Y poco a poco el cristianismo iba creciendo, iba madurando, iba haciéndose sólido en la palabra de Dios, aunque recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento, no lo tenían. Así que ellos tienen que aprender de boca en boca. A mí me dijo Pablo, a mí me dijo Pedro, y ahí empezaban a formar estas partes interesantes. Muy bien. Ahora, el último acontecimiento que sirvió mucho para que el evangelio se hiciera más fuerte, que es el sexto, fue la destrucción del templo en el año 70. Y uno dice, pero ¿cómo esto ayudó al evangelio? Sí. La gente que estaba oyendo el evangelio, ¿recuerdan? Que la gente lo identificó con los judíos, que salió de los judíos y creían que eran de la misma rama mosaica de Moisés y todo eso. Era una rama de ellos. Pero el cristianismo era mucho más que eso. Pero no se dieron cuenta de esta gran diferencia hasta que el templo es destruido en el año 70. Ya en el año 70, muchos de los apóstoles ya habían muerto. Ya no estaban. Pedro, Pablo, Santiago y muchos otros ya estaban muertos. Uno de los pocos que quedaron fue Juan. Ok, en el año 70, cuando destruyen el templo, la gente empezó a decir, mira, aquí está el cristianismo, y ellos siguen firmes y siguen predicando a Cristo, porque ellos no predicaban el templo, no predicaban la ley, predicaban a Cristo. ¿Ok? La salvación es Cristo. En cambio, los judíos sí perdieron el sacerdocio, perdieron su templo, ya no podían llevar sus ofrendas y no podían hacer sacrificios. Por eso el sacerdocio desapareció. Y empezaron a agarrar mucho poder los fariseos, la sinagoga y todo esto. Entonces aquí hubo una gran diferencia bien marcada. Judíos es algo, cristianismo es algo profundo. Judíos nada más son judíos, el cristianismo son todos los que quieran creer. Judíos, cristianos, musulmanes, alemanes, chinos, japoneses, mexicanos, todos entramos a la iglesia por la fe en Cristo. En cambio los judíos no, solamente judíos. Entonces todo esto sirve para marcar que Dios ahora estaba enseñando al mundo entero que la salvación es por la gracia en Cristo y no por la ley. Aunque la ley jamás llevó al hombre a la salvación. Lo llevó a un conocimiento de que era pecador, pero jamás a la salvación. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Ahora, ¿preguntas? El registro del año 70, ese sí lo tenemos. Sí. Bien registrado. Ese lo tenemos bien registrado porque fue un evento provocado por los romanos y quedó registrado y dice que fue el gobernador Tito, que más tarde va a ser un emperador. Más tarde, ¿ok? Ok. Ahora, en este periodo del año 70, recuerden, ya casi todos los apóstoles han muerto. Ya se murieron. ¿Ok? Pero han dejado sus escritos ahora. Más tarde voy a hablar de ello. Pero algo extraordinario en este año 70 es que la sede en Roma, en Jerusalén, ya no va a ser la sede del cristianismo. Porque empieza a haber mucho caos aquí, mucha persecución por los romanos, porque recuerden que los judíos se levantaron en armas muchas veces contra los romanos y los romanos les pegaron duro. ¿Saben lo que pasó en el año 135 después de Cristo? ¿Han oído hablar de Adriano? ¿No? Ah, qué bueno, porque así puede decirles, enseñé algo, ¿verdad? Muy bien, en el año 135, y escuche bien, es historia. Y hoy estamos en la historia. El día de hoy se está peleando una guerra por una historia. Y esa historia empezó en el año 135 después de Cristo, por el gobernante Adriano. ¿Qué hizo Adriano? Expulsó a todos los judíos de su territorio. Los expulsó, los sacó totalmente. Jerusalén lo tomó como una base militar.
Así que ya no había templo, recuerdan eso, ¿eh? Ya no había templo.